buenos días, amigas y amigos de toda la República Bolivariana, de Venezuela, América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es martes 12 de febrero del año 2008 y se están cumpliendo 194 años de la Batalla de la Victoria, evento histórico que da origen y da fecha al Día Nacional de la Juventud en Venezuela. Así que les expresamos a los jóvenes, todavía estamos dentro de ellos, ¿verdad? También nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestra palabra de aliento y nuestra invitación a que miremos el espejo de esos jóvenes que en la victoria, al mando de ese gran general que era José Félix Rivas, dieron esa ardorosa batalla y dieron aquel ejemplo. De aquel entonces, de aquel hombre, es la frase que da lema a la misión Rivas: necesario es vencer. Hoy este tema no estará exento de presencia en este programa, pero tenemos que, por supuesto, comenzar por la noticia. La noticia es la relativa a la confrontación entre una compañía transnacional petrolera, la ExxonMobil, y Venezuela. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que conoce bastante bien este tema. Se trata de Bernard Mommer. Él es viceministro de Hidrocarburos, es uno de los hombres que ha tenido mayor participación en el diseño conceptual de la política petrolera venezolana de los últimos tiempos, en la estrategia de plena soberanía petrolera. Buenos días, señor Mommer. Buenos días, Ernesto. Hace ya 5 años que no lo entrevistábamos acá, ¿no? Es la segunda vez hoy. Hace 5 años cortos que nos entrevistamos la última vez. Hace 5 años acababa de ocurrir el paro sabotaje petrolero. Exactamente, sí. Era en la finalización de aquellos eventos. Sí. Ahora vuelven a surgir ruidos en el terreno petrolero y una especie de consecuencia similar es presentada como amenaza para Venezuela, una paralización de su industria petrolera, un encadenamiento de los brazos de esta industria que genera el 80% de los ingresos del país por una disputa comercial con una compañía transnacional, la ExxonMobil. Quisiera que este tema pudiéramos desmenuzarlo lo más posible con nuestro entrevistado del día de hoy, pero veamos rápidamente las primeras páginas de los periódicos. PDVSA prepara contraataque, dice el diario Últimas Noticias. Ramírez: evaluamos demandar a Exxon por daños financieros. Pedirá imputar a 2 exdirectivos y un bufete por la apertura. Según Reuters, la petrolera movilizó cuentas a Suiza. Disparado el crudo, hubo un efecto en los precios del petróleo. Tomadas plantas y depósitos de Coca-Cola. Exfleteros bloquean 3 instalaciones, 8.000 trabajadores afectados por la protesta. Ministro de Vivienda rechaza invasiones. Jorge Pérez Prado afirma que ocupantes ilegales impactan servicios públicos. Abastecimiento de leche mejorará en un mes, lo dice la gente de Cavilac, que es una de las agrupaciones empresariales uno de los gremios empresariales del sector. El gremio apoya acciones de estímulo a la producción y pide facilitar importaciones. Full eventos para los jóvenes en su día, habrá congresos, rumbita y deporte, esto por el Día de la Juventud. Y fíjense ustedes, Últimas Noticias cita a un evento que hubo en la UCB. Expertos afirman que hoja de coca es una droga. En el foro debatieron sobre la materia. Sin embargo, cuando uno ve las páginas interiores se da cuenta de que son declaraciones, en particular del rector de la Facultad de Farmacia, el señor Orlando Vizcarrondo. Si a usted le interesa este tema, puede conseguir en internet o en literatura disímil voces que discrepan de esta postura. Es un tema de debate en el mundo. Yo recuerdo particularmente, no sé si Carlota lo recuerda, cuando viajamos en el año 2005 a la ciudad de Cusco, en Perú, a propósito de la cumbre presidencial del Mercosur, donde fue lanzada la Unión de Naciones Suramericanas, entonces llamada Comunidad Suramericana de Naciones. Estaban 14 presidentes en la ciudad de Cusco. Ella está ubicada, si no recuerdo mal, a 2.500 metros por encima del nivel del mar. Y allí, si usted no está acostumbrado a esas alturas y es un ser humano como cualquiera de nosotros, pues lo más seguro es que sufra de mal de altura, mal de páramo, soroche. Y entonces muy gentilmente los cusqueños lo reciben a usted con unas jarras llenas de té de coca. Y usted en cada lobby de cada hotel se toma un frasco de té de coca, que nada tiene que ver con la cocaína. El plomo no tiene la culpa de que con él hagan balas. El plomo no es un asesino, las balas sí. La coca no es una droga, la cocaína sí.
Sin embargo, allí vimos a jefes de Estado. O sea, yo creo que los 14 presidentes que estaban allí, todos se tomaban su té de coca porque era la única manera de mantenerse en pie en esas alturas. Es un producto natural que los indígenas, particularmente de esos lugares, utilizan de manera frecuente como un ayudante para la oxigenación, pues en esas alturas falta el oxígeno, no hay el oxígeno en la densidad que hay en estas otras altitudes. Y recuerdo haber comprado, voy a ver si se las traigo, en aquel entonces una franela que decía la hoja de coca no es droga, y decía Perú, una hoja grandísima, porque los peruanos, tanto como los bolivianos, y imagino que también en Ecuador, en los lugares muy altos, reivindican a la hoja de coca, no a la cocaína, por supuesto, y más bien están denunciando la criminalización de la hoja de coca como consecuencia de ese nefasto producto que es la cocaína, que se consume por millones en el mundo y que ha repercutido negativamente en la salud mental, física, no solo de los individuos, sino de las sociedades, particularmente en el mundo desarrollado, en los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay millones de personas que si no consumen esa cocaína se sienten muy mal y pueden cometer atroces crímenes en busca de esa droga ilícita. Pero fíjense ustedes cómo un titular de prensa despacha de manera muy sencilla este tema cuando hay posiciones muy amplias en el planeta al respecto. Recordamos incluso que se expende en los abastos, también les podemos traer una cajita, no sé si Carlota conserva, del té de coca, mate de coca, que viene en bolsitas así igualito que el de manzanilla, y la gente lo toma como cualquier otro brebaje. No es lo mismo el plomo que las balas, no es lo mismo la hoja de coca que la cocaína. Ahora, aquí con un titular se despacha el tema de manera muy sencilla, pero bueno, es cosas del periodismo. La niña azota a Bolivia y es la imagen precisamente del altiplano boliviano, la ciudad amazónica de Trinidad. Esta es en la Amazonía, no en las alturas, pero la ciudad amazónica de Trinidad está en inminente riesgo de inundación por la crecida de ríos. Las intensas lluvias mantienen una presión constante sobre el dique. El presidente Evo Morales viaja hoy a la zona de desastre. Solidaridad con los hermanos bolivianos. Manifestación popular repudia a Globovisión, es la primera página del diario Vea que recoge esta manifestación del día de ayer. Empresarios y Asamblea Nacional toman acciones contra el desabastecimiento, mueren otros 5 soldados norteamericanos en Irak, legisladores mexicanos se movilizan contra la privatización petrolera. Ustedes saben que en México el PRD, movimientos de izquierda, están opuestos a una iniciativa de privatización del petróleo, cosa que nos suena a nosotros familiar acá, ¿no? Canadá y Brasil sustituirán petróleo venezolano. ¿Qué titular del diario El Universal? La amenaza del presidente Hugo Chávez de suspender envíos a Estados Unidos por el conflicto legal que existe en ExxonMobil empujó los precios del crudo hasta $93.49 el barril en Nueva York. El Departamento de Estado de Estados Unidos espera que el gobierno venezolano respete las leyes internacionales en torno a la batalla legal que involucra a Petróleos de Venezuela. Tenemos que revisar acá a ver en detalle de dónde sacan que Canadá y Brasil sustituirán petróleo venezolano. Aunque Chávez nunca ha puesto en práctica sus anteriores amenazas de cortar suministro a Estados Unidos, su personalidad volátil y la incertidumbre que rodea sus próximas decisiones podrían mantener a los operadores en guardia, dijo el analista John Kilduff. Por su parte, Greg Stickham, vicepresidente de la Asociación Canadiense de Productores Petroleros, dijo que las ganancias de los vastos depósitos de petróleo de Alberta y una serie de descubrimientos frente a las costas de Brasil señalan un cambio en el continente. Lo que hemos estado viendo es una estabilidad o merma en los suministros de México y Venezuela, indicó, lo que abre una oportunidad para lo que llamo suministros de crudos seguros y confiables por parte de Canadá. No sé si a ustedes les parece que este titular se compadece con lo que dice aquí adentro. Y pareciera que esto tuviera que ver con el conflicto, pero lo que pareciera indicar el texto es que como hay unos hallazgos de petróleo en otros lados, pues habría suministro desde esos otros lugares, pero no sé qué dirá Momer al respecto. Operación Remolque arrancó en el centro, aquí aparece por fin cómo se están llevando en el centro de Caracas un vehículo, imaginamos que de los que se la pasan ocupando los espacios peatonales en el centro de Caracas, luego del cariño que recibió la ciudad al despejarla de vendedores informales, ahora hay que despejarla también de vehículos mal estacionados. Desde La Pastora hasta Maiquetía en honor a la Virgen de Lourdes y otros temas
el diario El Universal, y con esto ya terminamos la presentación de los periódicos. PDVSA pidió a clientes hacer pagos en un banco de Suiza. La empresa ExxonMobil acusó a Petróleos de Venezuela de violar también las leyes venezolanas. ¿Se acordaron de que hay leyes venezolanas, los señores de ExxonMobil? En riesgo de embargo los activos de la petrolera estatal en Europa. Fíjense ustedes qué paradoja. Ya le dejaremos el turno al señor Momer. Pero ExxonMobil acusa a Petróleos de Venezuela de violar las leyes venezolanas y resulta que ellos se están yendo del país porque no aceptan una ley venezolana que los obliga a un determinado esquema accionario en las empresas mixtas. Pero así son las cosas durante una batalla legal. Bienvenido ahora sí, Momer. Muchas gracias. Antes que nada, Momer, ¿cuál es su visión acerca de lo que está ocurriendo en este momento, de este conflicto, este pulso entre Venezuela y el ExxonMobil? Bueno, es dentro de una secuencia, dentro del flujo, dentro del desarrollo de la política petrolera desde que tomó posesión la presidencia el presidente Chávez, que ha conocido varias etapas. Una etapa muy decisiva fue el paro petrolero, el sabotaje petrolero, donde el contenido político petrolero era seguir adelante con la apertura o revertirlo. Con el paro petrolero, el sabotaje petrolero y el golpe de Estado estaban relacionados con seguir con la apertura. Y ahí el golpe fue derrotado, el sabotaje petrolero fue derrotado, y ahí empezamos a implementar por fin la política de plena soberanía petrolera. ¿Usted diría entonces que el paro, el golpe y el paro sabotaje eran mecanismos de defensa de la apertura petrolera, que era de sobrevivencia? Obviamente, no hay ninguna duda. O sea, los golpistas inmediatamente así declararon. Y la PDVSA de oposición, la vieja PDVSA, así lo declaraba. O sea, se trataba de defender una política. Y esta política la hemos desmontado. O sea, si bien lo que hace Exxon hoy es como el último capítulo de esta historia de la apertura, ¿no? de todo un programa de desnacionalización del petróleo, del recurso natural, más precisamente de globalizar el recurso natural, es efectivamente un último capítulo, porque lo que hicimos en estos años es trabajar y reformulamos, renegociamos y reescribimos todos los contratos. Había 32 convenios operativos, de los cuales surgieron 31 empresas mixtas, pues se aglomeraron, se juntaron un par de convenio operativo en una sola empresa mixta. Entonces son 21 empresas mixtas, con 2 no hubo acuerdo inmediato, pero luego hubo acuerdo amigable, se resolvió. Luego vino las asociaciones y ahí de 9, bueno, había como 12 compañías, con 2 no llegamos a un acuerdo, que eran Exxon y Conoco. Y con Conoco estamos hablando, como hablamos con Exxon, pero Exxon decidió tomar la vía agresiva, de crear máximas zozobra, etc. Pero ¿cuál era, disculpe, la diferencia entre los convenios operativos y las asociaciones estratégicas? Los convenios operativos, PDVSA lo hizo por su propia cuenta, sin ir a la Asamblea Nacional, porque supuestamente eran convenios operativos y no compañías productoras de petróleo. En la realidad fueron productores de petróleo, por eso lo declaramos ilegal y acabamos con ellos. Las asociaciones fueron aprobadas por el Congreso Nacional, entonces están llenos de ilegalidades, especialmente el contrato de Cerro Negro. Están llenos de ilegalidades. Sin embargo, fueron aprobadas por el Congreso Nacional, o sea, tenían, digamos, una solidez jurídica, estaban más fuertes jurídicamente hablando que los convenios operativos, que eran un fraude de cabo a rabo. Y ahí, todas esas, tanto los convenios como las asociaciones, eran métodos de privatización de la actividad petrolera. Exactamente, privatizar la actividad petrolera y al mismo tiempo reducir la remuneración del recurso natural. O sea, eso iba a la par con regalía de 1%, impuesto a renta no petrolero, o sea que al recurso natural se le atribuye un valor nominal del 1% del Producto Bruto y esto es. O sea, realmente es privatizar la producción y globalizar el recurso natural, que el recurso natural no es nuestro, no es venezolano, sino del consumidor mundial al cual se le entrega sin cobrar por él. O sea que el Estado venezolano, mediante esos convenios y las asociaciones, renunciaba a su capacidad de cobrar tributos, impuestos sobre ese recurso que es nuestro. Y para poner de manera más sencilla, porque toda esa estructura tributaria es algo compleja, lo más sencillo es tomar la regalía. ¿Cuál es el porcentaje de la producción que me corresponde? 1%. Hoy en día, 1/3. 33,33%, para verlo en lo cuantitativo. El argumento en aquel entonces era que los precios del petróleo estaban muy bajos, ¿no? No, no necesariamente, porque ahí, por ejemplo, en ganancias compartidas había un impuesto extraordinario, pero igual se redujo la regalía. No, el argumento era que el recurso natural como tal no se merece remunerar.
¿no? O sea, la oposición a que el Estado venezolano tenga ingresos petroleros, esto era la esencia de la apertura. ¿Sí? Era debilitar la fuerza del dueño rico natural en Venezuela y el resto del mundo. Pero yo recuerdo en aquel entonces que se argumentaba que se requerían gigantescas inversiones para, por ejemplo, volver productivos pozos marginales, que llamaban, que eran pozos que habían declinado su producción, o para desarrollar petróleo pesado, para explotar el petróleo pesado de la faja, que la inversión era demasiado alta para que el Estado la asumiera por sí solo. A nivel del precio de los 90, este argumento puede tener alguna validez en la faja con los mejoradores, etcétera, pero en general no. El costo de producción nunca fue el problema. Además, no importa, se aplicaba a todo. O sea, siempre para demostrar que hay que rebajar la regalía, siempre tomo el barril más costoso y demuestro que si no me lo rebajo no lo produzco. Pero eso sirve para el argumento. Pero en realidad la rebaja fue en general, independientemente de la rentabilidad. Y en PDVSA había un proyecto cuando el 99 llega el presidente Chávez al gobierno de reducir y poco a poco eliminar la regalía. Se llama el proyecto Araguaney, no me pregunte por qué se llama así, y ha reducido la regalía al 5% en general. Entonces hay una confusión ahí, no porque era caro, no vamos a pagar regalía. ¿Por qué? Porque no queremos, los consumidores no quieren. Entonces, en esto, esa es la parte cuantitativa. En la parte cualitativa, una de las cosas que eliminamos en toda la empresa mixta es el arbitraje contra PDVSA. Entonces, la batalla de Éxodo de retaguardia, porque en base al viejo contrato que ha ido a esa batalla, en los nuevos contratos esa posibilidad no existe. O sea, el socio privado no puede demandar a PDVSA. Vamos a hacer una pausa. Razones de salud. Vamos a la pausa y venimos. Los avances tecnológicos constituyen una poderosa herramienta educativa y de integración regional que permite la participación protagónica de las comunidades mediante una nueva concepción de la educación con valores socialistas. Amigo conductor, no contamines con ruido y humo. Apoya la limpieza ambiental. El ambiente es de todos. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Ya está en tus manos el Bolívar Fuerte y queremos mostrarte algunos elementos de seguridad que encontrarás en todos los nuevos billetes. Tinta ópticamente variable. Al girar el billete, la denominación en números cambia de color. La marca de agua, imágenes y números casi transparentes que solo se ven a contraluz. Hilo de seguridad con pequeños textos identificadores. Y el efecto fluorescente, que solo es visible bajo la luz ultravioleta. Tú ya hablas Bolívar Fuerte. Una economía fuerte, un Bolívar fuerte, un país fuerte. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. En CDG Minerven celebramos nuestro 38 aniversario con un nuevo récord de producción en el 2007. 4 toneladas de oro transformadas en desarrollo y bienestar social. Con CDG Minerven, hoy el oro es Venezuela.
Gobierno Bolivariano. Con la nueva Pequiven, el gobierno bolivariano impulsa el gran desarrollo petroquímico socialista de Venezuela para ser una potencia mundial. Los hechos lo confirman. Sí, consolidadas nuevas e importantes inversiones internacionales, récord en producción de resinas plásticas y reactivación del sector transformador del plástico. Sí, con la producción de fertilizantes se cubrió la demanda de nuestro agro y apoyamos a países hermanos. Siamca cumplió. Empresas socialistas en expansión sustituyen productos plásticos importados a menor precio. Inaugurada Petrocasa, revolucionario sistema de producción de viviendas con PVC que rápidamente están sustituyendo ranchos por casas dignas. Sí, en el 2007, con la nueva Pequiven, más empleos, bienestar y desarrollo. En el 2008, la revolución petroquímica impulsará el poder de la transformación social y económica para todos los venezolanos. Pequiven, transformamos hidrocarburos en desarrollo social. Gobierno Bolivariano. Los consejos comunales son la organización popular que garantizan las bases sólidas para la construcción del socialismo del siglo XXI. Continuamos con Bernard Momer, él es viceministro de Hidrocarburos de Venezuela. Tiene un acento europeo, ¿no? Alemán. Alemán. Sí. ¿Dónde nació usted? En Francia, para mayor confusión. Ah, ¿sí? Sí. Pero es venezolano, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Desde cuándo? Yo llegué a Venezuela en 1970 y toda mi vida profesional ha sido venezolana y mi familia es venezolana. Yo soy el único infiltrado, ¿no? Y desde el 86 tengo formalmente la nacionalidad venezolana. Bueno, tienen este país exactamente el mismo tiempo que yo. Posiblemente. Señor Nacillo. La mayor parte de mi vida. Mire, antes del corte veníamos hablando del tema de la regalía. Sí. Usted dice que era una tendencia de la apertura petrolera, la minimización de la participación del Estado en el valor del... Era la esencia. En el producto de la actividad petrolera. Era la esencia, o sea, privatizar la producción era una parte, pero esto enderezar las compañías. Pero los países consumidores enderezar petróleo barato. Una manera de lograrlo es no pagar por el recurso natural. Entonces la política petrolera de la apertura iba a eliminar la remuneración al Estado como dueño de recursos naturales. Y el esquema en la faja era 1% de regalía, 34% de impuesto a renta. Lo que pagábamos nosotros, cualquiera paga 34% de impuesto a renta. Entonces el recurso natural tenía un valor nominal del 1%, eso era todo. Como eso es absurdo, porque no hay país petrolero que pueda aceptar esto. Eso no acepta Venezuela, pero tampoco lo acepta Arabia Saudita, tampoco lo acepta Noruega, tampoco lo acepta Alaska, tampoco Alberta, tampoco Texas. Todos ellos cobran su regalía. Eso es absurdo. Todos los pueblos del mundo opinan que una riqueza mineral en su subsuelo tiene que beneficiarlo. Todos los pueblos del mundo. Y no importa el color de la piel o la creencia religiosa o la posición política. ¿Esa regalía del 1% existió en Venezuela durante la apertura y en qué otra parte más del mundo? Bueno, en Nigeria, o sea, esto fue el movimiento internacional, una agresión internacional contra los países exportadores de petróleo. Lo va a encontrar alrededor del mundo, en África, también en América. En lo mismo Estados Unidos, en aguas profundas, el gobierno de Clinton concedió arrendamientos con regalías de 1% o 0% incluso. Ahora bien, como esto era un arreglo absurdo, el problema era cómo mantenerlo en el tiempo. No había manera que en algún momento Venezuela no reaccionara a esto, porque cuando lo introducen no pasa nada en lo inmediato, pero el efecto a largo plazo es arruinar al gobierno nacional y arruinar la economía nacional, es lo que sucedió. Entonces, ¿cómo garantizamos esto? Entonces, hubo una estrategia jurídica para amarrar el Estado venezolano de manera que no puede salir de este arreglo. Y permíteme explicarlo, porque eso nos lleva al arbitraje de Exxon. Porque la apertura tiene una prehistoria que es la internacionalización. Lo primero que hizo PDVSA, en acuerdo con esta política y diseñado especialmente por Lagoven y detrás de Lagoven Exxon, porque Lagoven era la creole, es que en los 80 empieza a sacar mucho dinero del país. Compra refinería en el exterior, la primera mitad a un precio realmente bajo y se paga luego un precio muy alto con descuentos. Y desarrollan primero la Ruhr en Alemania y luego lo que hoy es Citgo en Estados Unidos. Entonces, primero PDVSA pone dinero afuera, activos afuera.
El segundo paso... Era la llamada política de internacionalización. Esta es, sí, ahí ponen masivamente recursos afuera, inversión activa afuera. El segundo es ahora que las empresas transnacionales vuelven a Venezuela, aguas arriba, a explorar y producir. Y le damos condiciones, en el Cristóbal Colón, 0 regalía, o en el petróleo, 1% de regalía. Ahora, ¿cómo lo amarramos? PDVSA dice, yo solo garantizo, usted va a tener 1% de regalía. Y yo le garantizo, si el gobierno nacional cambia esto, yo le voy a indemnizar. Ahora, ¿cómo le voy a indemnizar? Bueno, vamos a acordar que si eso ocurre, yo le tengo que indemnizar y si no, usted puede ir a una corte arbitral internacional. Y para poder hacer esto, como eso era contra nuestra legislación, Exxon tuvo un acuerdo con Lago Verde y la Corte Suprema y eliminar el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos de 1967, que reformaba en 1943, donde se prohibía el arbitraje de la compañía nacional. Entonces, Lago Verde va a la Corte Suprema en el 90 y deroga ese artículo, el juego interno que tiene, y se abre el camino de introducir el arbitraje y van a la Asamblea Nacional, aquí son las condiciones, y ahí PDVSA se entrega como rehén al socio extranjero. O sea, yo te garantizo que el Estado puede ser soberano, puede hacer lo que quiera, pero yo te voy a indemnizar. Entonces tenemos una situación absolutamente increíble, que la empresa del Estado da garantías al socio extranjero contra el Estado. Es una cosa inaudita. O sea, una compañía del Estado da garantías contra cualquier acción soberana en materia fiscal del Estado. Entonces la empresa del Estado contra el Estado, más claro no se ve que un Estado dentro del Estado. PDVSA era un Estado dentro del Estado. Y acuerdan, en el caso de Exxon, el arbitraje, siguiendo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio, en Nueva York, basado en la ley venezolana, en inglés. ¿Sí? Y para que Exxon, porque si usted tiene un problema, alguien le debe un dinero con su abogado, vamos a demandarlo. El abogado le va a preguntar, ¿el señor tiene bienes? No tiene, olvídalo. Tiene bienes, vamos a embargarlos. Entonces, la gracia del arbitraje no es ganarlo, además necesito bienes embargables. Y por esto la internacionalización, pusimos en su territorio la inversión y en otros que ustedes pueden tener, pueden tratar, ahí tiene que ser la garantía que usted puede atacar y puede embargar para que no solamente gane el juicio, sino efectivamente le paga. Entonces, usted dice que eso era un plan orquestado con esos propósitos. Absolutamente, no hay ninguna duda. El argumento de que se necesitaban esas inversiones en el exterior para garantizarle mercado a nuestros crudos. Jamás. Usted no tiene que ser dueño de una regalía para vender petróleo. ¿De refinería? No, de una refinería, perdón. No tiene que ser dueño de una refinería para que la refinería refine petróleo. El petróleo es un bien escaso. O sea, el problema es vender petróleo, bueno, el problema se vende, es escaso, vía los precios, y cada vez más. O sea, la escasez de petróleo no es un cuento, es muy fácil demostrarlo, ¿no? Vea nada más que la profundidad de agua donde perforan. ¿Quién va a perforar debajo de 2.000 metros de agua buscando petróleo si lo encuentra en otra parte más amigable? ¿Sí? O sea, el petróleo es escaso. La minería es muy fácil de ver la escasez, la profundidad de las perforaciones. Más profundo que usted va, más escasez hay. ¿No? Porque si uno no va ahí, no hay que ver dónde se busca petróleo hoy en día y le dice que es escaso. Toda la internacionalización era el primer paso a la apertura. Y entonces lo que usted ve ahora con Exxon es la película original de la apertura. Además, la estructura tal como se hizo es que permite a la demandante de desarrollar ese bululú que desarrolló en estos días. Crear zozobra con la banca, crear zozobra en el mundo petrolero, etc. Pero fíjese, ¿por qué ahí estamos muy bien posicionados? Porque la Exxon está aislada. Las grandes compañías en Venezuela, como la Shell, la BP, la Chevron, la Total, aceptaron finalmente migrar. Ellos aceptaron que elimináramos el arbitraje en las empresas mixtas. O sea, lo que ocurre con Cerro Negro jamás va a volver a ocurrir en los nuevos contratos. Disculpe, esas empresas que usted mencionó aceptaron las condiciones que ExxonMobil no aceptó. Yo estuve obviamente involucrado en todo esto. El punto crucial donde las negociaciones fracasaron con Exxon no fueron económicas. Las razones fueron de estructura jurídica, del régimen petrolero, de estructura política. Ellos aceptaban ser minoría, a tener la minoría accionaria. Digamos, en las conversaciones donde terminaron las conversaciones fue
cuando Exxon aclaró que no iba a aceptar la eliminación del arbitraje contra PDVSA en los contratos. Y nosotros dijimos, entonces no hay nada que hablar, porque no lo conseguimos a nadie. Y hablamos con la Shell, hablamos con BP, con todos, y con todos discutimos ese punto. Usted es socio de PDVSA, PDVSA es socio de usted. Usted opera conjuntamente y PDVSA es el socio mayoritario. Pero su socio no es su rehén, es su socio. PDVSA no está involucrado en el régimen fiscal. Cuando discutíamos de dinero, que usted tiene que pagar un bono, PDVSA no participaba en esta forma. Era con el ministerio, con la ayuda del CBP, trabajamos conjuntamente, pero el bono iba al Estado. ¿Sí? Entonces, el régimen fiscal es algo que tiene que discutir el Estado, el ministerio, con el socio privado. Y tomar las medidas soberanas del caso, pero se discute, se evalúa, etc. Porque PDVSA, el régimen fiscal, es muy relativo. El último dólar que entra a PDVSA en la exportación va al Estado. Mire, pero estas empresas que sí firmaron los convenios de migración a empresas mixtas, ellas aceptaron la eliminación del arbitraje. Es decir, que cualquier controversia que se presente con ellas van a dirimirse en los tribunales venezolanos. Sí, efectivamente, porque puede haber controversia entre los socios, que es muy usual por cualquier distribución de dividendos, qué sé yo, lo que se ocurre, una medida tomada dentro de la empresa. Sí, ellos tienen una relación de socio normal y ahí hay sus métodos de resolver esos conflictos. Lo que no pueden es demandar a PDVSA porque el Estado hizo tal o tal cosa. El Estado responde por sí mismo. O sea, lo que hace la Exxon hoy no se repite, porque es solamente el último capítulo de una historia que está por terminar. O sea que Exxon pretendía que se mantuviese una cláusula según la cual si variaban las condiciones de explotación ya convenidas, ellos tendrían la opción de ir al arbitraje. Contra PDVSA. Contra PDVSA. Porque hay que diferenciar. Tenemos dos arbitrajes con Exxon. Eso es el segundo. Exxon inició un arbitraje contra la República, contra el gobierno, en el CIADI. Eso es el tribunal del Banco Mundial. Y esto es contra la República. Y eso se basa en tratados bilaterales de inversión y en la ley de protección a la inversión. Y va contra el Estado. ¿No? Estado, usted, esto, aquello, etcétera, y me debe. Lo que pasa contra el Estado no procede embargo preventivo, por ejemplo. Ni modo, primero tengo que ganar un juicio y luego tengo que ver cómo le cobro. Es decir, no puede crear la zozobra que quería crear. El Estado tiene eso que llaman inmunidad de soberanía, ¿no? Sí, y además, incluso una empresa del Estado la tiene. Por ejemplo, la cuenta de PDVSA, el holding en Venezuela, que son directamente PDVSA en Estados Unidos, no se pueden pagar sino después de un juicio. O sea, usted primero tiene que ganar un juicio y luego usted puede ir a cobrar. En cambio, contra el privado dicen, no, este va a vender su casa antes de pagarme y voy a embargar la casa para que no la puede vender. El Estado con mayor razón. Y luego el Estado tiene muy pocos bienes en el exterior, porque una compañía del Estado todavía es una cosa distinta al Estado. Entonces, y las embajadas no la pueden embargar. Entonces, al Estado primero hay que ganarlo y luego hay que cobrarlo. Y nada de esto es fácil. En cambio, con PDVSA yo tengo cómo embargar. Y es lo que están buscando. Y cómo crear zozobra. ¿Sí? Entonces, PDVSA se puso una posición, perdón, la vieja PDVSA, para aclarar, se puso una posición deliberadamente de rehén, de ser susceptible a sufrir daños en caso de juicio. Además, esto va a la par con la campaña publicitaria inaudita. Lo que se dijo aquí los primeros días en la prensa sobre este asunto por parte de la oposición es inaudito. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Bueno, por la Exxon informó, más o menos, de repente apareció el número 36 mil millones de dólares congelados, qué sé yo, eso pura paja. Lo que hubo fue un pronunciamiento unilateral de la Corte en secreto, sin consultar a PDVSA, sin informar a PDVSA. Se dice jurídicamente ex parte, sin presencia aparte. Es esta semana que los abogados de PDVSA van a responder a esto y por primera vez que en la oportunidad de decir algo. O sea, la Corte tomó medidas en base a la única información de ExxonMobil, de más nada. O sea, absolutamente preliminar. Y pusieron fecha, en tal fecha la otra parte la voy a escuchar, voy a presentar sus papeles y luego voy a concluir. Pero hizo este embargo preventivo, ¿no? Entonces, ahora se me perdió el hilo. Bueno, usted venía diciendo que había dos acciones que había llevado la Exxon, una contra la República. Sí, ok.
En el tribunal del sí. Banco Mundial, ¿no? Entonces, la confusión de la opinión pública, que es deliberadamente creada por Exxon, por comunicados de prensa ambiguos, etcétera, etcétera. La única concreto que ocurrió es, se congeló una cuenta de PDVSA Cerro Negro. Eso era el socio en Cerro Negro, de $13 millones de Estados Unidos. 13 millones un par PDVSA más. Cerro Negro es la empresa en la que estaba la ExxonMobil, ¿no? Era el socio de ExxonMobil. PDVSA Cerro Negro y ExxonMobil Cerro Negro, Móvil Cerro Negro y FEBA Cerro Negro, que hoy en día PP y Móvil Cerro Negro hoy en día es ExxonMobil. ¿Sí? Formalmente Exxon sigue siendo socio de esa No. compañía ya. Esta se anuló por ley y lo confiscamos los bienes. No, perdón, lo dije muy mal. Los expropiamos. Fue un error muy grave. ¿Puede explicar la diferencia? Uno confisca los bienes de un narcotraficante. No, a Exxon la expropiamos y le debemos una indemnización. Y de eso se trata. Y la controversia también tiene que ver con el monto de esa indemnización. Exacto. Ahora, lo que la ExxonMobil logró es congelar una cuenta de $13 millones. De $300 millones. Eso es todo. Eso fue en Nueva York, ¿no? Sí, en los últimos días de diciembre. Ahora, esto es todo. 13 millones es dinero, pero tampoco que arruina PDVSA ni el país. ¿No? La exportación nuestra está en el orden de 60, 70 mil millones de dólares. Entonces, esto. Lo otro fue a Inglaterra y pidió que a nivel mundial PDVSA tiene que mantener 12 mil millones de dólares en activos, pero no que se embargó una empresa en particular ni nada por el estilo. Y aquí se creó un ambiente como todas nuestras cuentas están congeladas, qué sé yo. No, la de ExxonMobil, de PDVSA Cerro Negro se podía congelar, pero no las cuentas de PDVSA. No están congeladas, no hay ninguna cuenta de PDVSA que esté congelada. Y en Estados Unidos no se puede, sino después de ganar el juicio. Y así el resto del mundo depende de cada régimen jurídico, pero entonces crea un ambiente como ya no van a embargar los cargamentos de petróleo, etcétera. Todo eso, PDVSA, ExxonMobil trató de crear un ambiente que PDVSA ya está en grave problema, no es solvente, mandó notificaciones a todas las bancas, mandó notificaciones a otras empresas, etcétera, para crear un pánico y ver si efectivamente crea una crisis. Ahora, como trabajamos bien en la migración, con la excepción de 2 compañías, todo el mundo migró y aceptó, no hay nada que hacer. Pero no solamente migraron, sino, por ejemplo, en la faja había deudas muy complejas, deudas estructuradas muy complejas con la banca. También hablamos con la banca y también en un caso, por ejemplo, en Petrocedeño, que era Sincor, la deuda migró a la empresa mixta. O sea, hablamos con la banca, hay que rehacer papeles, hay que cambiar esto, aquello, y la deuda la tiene ahora la empresa mixta, la que antes tenía Sincor. En otros prepagamos una parte, etcétera. Pero con la banca nosotros no tenemos problema. No, a la banca se debía. Había un crédito con el cual se invirtió en la faja y se hizo una muy cuantiosa inversión. Entonces, la banca, además de los $300 millones que en Nueva York fueron congelados, ¿ustedes tienen claro cuál es el alcance de lo que se decidió y que da pie a decir que fueron congelados $12 mil millones? Bueno, ¿qué fue exactamente? ¿Cuál es el alcance de eso que se decidió? No me lo diga ahora, señor Bomer, sino después de la pausa. Ya venimos con eso. La vanguardia comunicacional es la base para la divulgación de los valores éticos y morales necesarios para la formación de un ser integral, identificado con los principios humanistas que nos permita la construcción de una república soberana y socialista. Una llave abierta o goteando, una bombilla encendida día y noche, son gastos económicos inútiles. Cierra la llave y apaga la luz. Venezolana de Televisión te lo recomienda. Seguridad alimentaria en Venezuela. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 180 toneladas diarias. Nos encontramos aquí orgullosos del país y de este plan que estamos haciendo para contribuir a llevar leche a cada rincón de Venezuela. Escasez cero. Gobierno bolivariano. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos.
La televisión privada ha vuelto con sus mentiras, hablando mal de mi patria y haciendo 1000 pantomimas para apoyar siempre al yanqui y hablar de él maravillas. Pues yo no vendo a mi patria ni por libras esterlinas. Mi patria no se negocia, prefiero perder la vida y defender el petróleo, nuestro oro, nuestras minas, como lo haría Simón, nuestro gran Simón Bolívar. ExxonMobil se ha prestado a una jugada imperial. Ellos quieren el petróleo, nuestra alma natural, pero lo que nunca pueden, nunca se podrán llevar es la dignidad de un pueblo, se los puedo asegurar. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Actualízate, crece la Misión Rivas y crece nuestro compromiso de incorporar a las grandes mayorías al desarrollo del país. Si eres egresado de la Misión Rivas, actualiza tus datos en www.misionrivas.gov.be o a través del 0800 Actualízate y crece con la Misión Rivas. ¡Actualízate! No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Misión Rivas. Gobierno bolivariano. Las comunidades organizadas y conscientes construyen el poder comunal, impulsando las iniciativas que buscan el progreso colectivo. Continuamos con Bernard Momer, él es viceministro de Hidrocarburos. Tenemos varios materiales de video que queremos presentarles, pues se ha armado un bululú, como usted lo caracterizó. Ahora, veníamos hablando de la controversia con la ExxonMobil. Hay muchas cosas que seguramente quedarán por fuera de este programa, deberíamos tener mucho más tiempo, pero la controversia, específicamente en el caso de la ExxonMobil, la figura del arbitraje, ¿ella sigue presente en las empresas mixtas o no? No, ni con lupa va a encontrar la palabra arbitraje. En las empresas mixtas, PDVSA es socio en una empresa mixta, accionista, socio mayoritario, y tiene una relación de negocio que uno tiene usualmente en ese tipo de empresa. Pero desde luego PDVSA da ninguna garantía al socio privado contra el Estado. Si alguien quiere una garantía en materia fiscal, etcétera, tiene que ir a la Asamblea Nacional. Eso no es asunto de PDVSA. ¿Cómo es que PDVSA garantiza estabilidad fiscal? Eso no le... Ahora, desde el campo de los críticos al gobierno dicen que en Venezuela no hay seguridad jurídica porque le están cambiando las reglas del juego a esas pobres compañías. No, nosotros procedimos con mucha cautela y nos tomamos 3 años en el total de ese proceso. Porque el convenio operativo fue como 1 año, 3 meses, 1 año y medio, terminó en 2006 y luego empezamos con las asociaciones y finalmente en la última fase hubo que poner más presión. El presidente Chávez decretó el decreto 5.200 poniendo un tiempo límite, tiene 6 meses en total. Y ahí fuimos, discutimos cada uno de los casos. Y así como los convenios operativos por sí eran ilegales desde el primer día porque era un fraude, en todas en las asociaciones estaban llenos de ilegalidades. Y los contratos no eran iguales. El peor contrato de todos era, por ejemplo, Cerro Negro. No les sorprende. Así como en Cristóbal Colón, así era Cerro Negro. Entonces están llenos de ilegalidades y empezamos a discutir esto es inaceptable, esto es inaceptable, esto es inaceptable. ¿Cuánto tiempo duraron discutiendo con la ExxonMobil? ¿Con todas las empresas? 4 meses, 6 meses en la fase final. No es que no hablamos antes, porque ya, o sea, la fase final se venía anunciando. Nosotros nunca hicimos un secreto. El gobierno venezolano, el presidente Chávez, nunca hizo un secreto de que después del convenio operativo íbamos a ajustar las asociaciones. Y luego, el aumento de la regalía, primero nosotros siempre consideramos inadmisible el 1% y todo ello, pero segundo, también subían los precios. No, ¿cómo es eso que usted va a quedarse con? O sea que si sube el precio, ¿por qué? Por la escasez de recurso natural. Por lo tanto, hay una ganancia extraordinaria. ¿A quién corresponde? ¿Al recurso natural o al inversionista?
Y la respuesta es muy sencilla, hacen los libros de textos, al dueño del recurso natural. Entonces el ajuste del régimen fiscal también correspondía a la subida de los precios. Y en ningún momento la compañía la arrinconamos, que dice, no, usted no va a tener ganancia, no, usted tiene derecho a una ganancia razonable, eso no lo estamos discutiendo, pero no tiene derecho a una ganancia exorbitante. Ahora, en todos los países del mundo, cuando suben los precios de petróleo, sí, y se dan cuenta de que la torta petrolera está dejando un pedazo mucho más grande de las compañías explotadoras que al Estado donde ellas trabajan, ¿se procede a la revisión de las condiciones o no? Lógicamente, pero precisamente esto es lo que nos quería negar. Pero digamos, los países, Estados Unidos ha tenido impuestos a la ganancia excesiva, Inglaterra, en Francia lo han ido discutiendo. Lógico, porque simplemente la ganancia explota en un momento dado y dices, mira, estás ganando mucho, comparte esto con el pueblo venezolano. No es proporcional a su contribución a la producción de petróleo. ¿Cuánto estaban ganando estas compañías por la vía de los convenios operativos, las asociaciones estratégicas? Mira, por cada barril, por ejemplo. No lo sé decir así, debería sacar el porcentaje ahorita, pero digamos, en la empresa mixta, de antemano, como mínimo tenemos el 84% de las ganancias van al Estado, como mínimo, y puede ser más, ¿no? El alcance, rápidamente, porque tenemos varios videos que queremos mostrarles todos, el alcance de esta decisión que habla de los 12.000 millones de dólares, ¿qué es realmente, cuál es realmente su consecuencia sobre PDVSA? En este caso estamos muy bien informados porque éramos socios. Exxon conoce los números, nosotros los conocemos perfectamente bien. El número real al cual puede aspirar Exxon, porque la expropiamos, para los activos expropiados, es un pequeño porcentaje de los 12.000 millones, un solo dígito, ¿sí? O sea, entre 9 y 1%, es el número real. Pero pusieron ese valor inflado y luego por propaganda lo llevaron a 36.000 millones para crear zozobra. Pero además es muy fácil tener idea de lo que puede ser, porque tenemos el caso de Cincor, yo lo leí en el Universal el domingo, fue que alguna empresa de esta consultora calculó que si en Cincor pagamos, en Petrocedeño pagamos 1.100 millones para adquirir 22%, para ir de 38 a 60. Y si se aplica ese mismo cálculo a Exxon, llega la idea de 1.400 millones de dólares. Esta empresa, no yo. Ahora, no tomen en cuenta que Cincor, Petrocedeño, era una inversión mucho mayor. El mejorado es muy bueno. El de Exxon era muy malo, el peor de todos. Exxon hizo una inversión mínima de producir justamente diluyente para llevarse al petróleo. O sea, de todos los mejoradores, el más pobre ha sido este de Exxon. Ok, pero la decisión esta que habla de 12.000 millones de dólares, ¿de qué manera afecta a PDVSA? Fantasioso. No, la decisión de la Corte dice que tenemos que mantener en nuestra hoja de balance 12.000 millones de activos. Pero como PDVSA tiene como 90.000 millones, eso no tiene ningún efecto práctico. O sea, el único efecto práctico es los 300 millones. PDVSA cero negro. Es el único efecto práctico. Lo demás es agite y tratar de crear pánico, y como usted sabe, el pánico puede llevar a una crisis. Perfecto. Tenemos varios videos. Veamos el primero de ellos. Gustavo Cañonero del Deutsche Bank en CNN. Veamos. Creo que hay que mirar dos factores aquí, o dos dimensiones. Una es la que decía que limita lo que uno puede hacer en ciertos sectores. Claramente esto muestra que hay empresas que no están dispuestas a renegociar las condiciones como la quiere el Estado venezolano. Pero también hay que resaltar que en este caso Exxon es más bien una excepción y no la regla, ¿no? Porque recuerden que muchas otras compañías europeas en realidad ya han negociado sus condiciones contractuales en los joint ventures que tiene con PDVSA. Solo queda ConocoPhillips que está negociando. Entonces, un poco hay que, claramente muestra cierta debilidad en lo que se está sucediendo en términos de política económica energética, pero es más bien una excepción y no una regla normal. Bueno, bastante prudente el señor. Sí, es correcto. Ahora yo quiero aclarar lo que negociamos y lo que no negociamos. Nosotros negociamos términos económicos en un momento dado, porque cuando usted compra un 22% activo, bueno, eso no es pura matemática, pura física. Pero desde luego la condición de soberanía nunca la negociamos. Desde el primer día dijimos, mira, esta cláusula de arbitraje desaparece. No, tal cosa, si tal arbitraje, no.
no discutimos este asunto. O sea, cuando iniciamos tomamos ciertas posiciones políticas, jurídicas bien definidas. La soberanía aquí no se discute ni se negocia. Los números siempre dan lugar a discusión y negociación. El siguiente sonido es de Henry Ramos Ayub, quien dio una rueda de prensa sobre este caso. Él es secretario general del Partido Acción Democrática. Veamos. Ha vuelto otra vez a ser noticia casi para las páginas amarillas PDVSA. Casi en la página de sucesos tiene que aparecer PDVSA. Porque desgraciadamente lo que nos ha acontecido con lo que una vez fue empresa bandera, emblemática, insignia, y además orgullo no solamente de Venezuela, sino orgullo de gestión pública en el mundo como fue PDVSA, está atravesando por una situación verdaderamente lamentable. Se sale del maletín, se sale de la crisis del gas, de la crisis de la refinería, para entrar ahora nada más y nada menos que en plan de maulas internacionales. No es una tontería, como quiere despachar el jefe de la familia, que tiene mucho que ver con PDVSA, el ministro Rafael Ramírez. No es cuestión de que solamente le congelaron 300 millones en activos, eso es embuste. Son 12.000 millones en activos. No es que se los quitaron, pero que están congelados, que están afectados, que no pueden ser objeto de disponibilidad alguna en 3 diferentes países. Es en la Gran Bretaña, es en los Estados Unidos y es en Holanda. Y eso tiene que ver con el crudo que fluye de Venezuela y se vende en el exterior. ¿Será que se van a traer los reales en efectivo y en una maleta cuando vendan el petróleo afuera? ¿Dónde lo van a vender para burlar la medida de afectación? País maula, según Ramos Ayub. Da pena ajena esa declaración de Ramos Ayub, ¿no? Cuando él habla de esa maravilla que era PDVSA, bueno, estamos hablando de esa PDVSA que se entregó como rehén. Y no solamente hizo esto, sino cuando uno lee el contrato en lo económico, eso fue hecho a golpes y con la idea de entregar el país. O sea, por ejemplo, en los convenios operativos hubo varios contratos donde los servicios que se pagaban sumaban más que el valor del barril. O sea, tal cual, el récord se llevó una que llegaba a 175%. O sea, el barril vale 10 y usted podía llegar a pagar $17 de servicio, ¿no? En otro podía... ¿Pero el Estado pagaba más? Sí, señor. De lo que recibía como precio del barril. Lo que siempre llama atención cuando uno entra en esos contratos, que PDVSA entregó como rehén, no como socio. Estaba ahí como socio para ser rehén, pues no podía ser rehén si no era socio. Entonces, PDVSA entregó la faja y no se preocupó para recursos naturales, no se preocupó que se hiciera una política. Entonces, todos estos negocios... O sea, le habíamos regalado eso a las transnacionales. A las transnacionales, a las compañías que estaban ahí, pequeñas, grandes, y por ende abaratando el petróleo para los consumidores. Pero en ninguna... Perdón, y esos contratos pasaron por allí por el Congreso de la República, ¿no? No, los convenios operativos no. La asociación de la faja, sí. Sí, simplemente lo que es, todo esto es una materia un poco pesada, hay que entrar en ellos. Ustedes se preguntan, este contrato, ¿cuál es el negocio de PDVSA? No hay negocio. PDVSA sirvió de parapeto, de una cortina de humo para encubrir la privatización de la producción y la eliminación de la remuneración de recursos natural. Ahora, cuando habla de esa gran PDVSA, ¿quién dijo que PDVSA era una gran compañía? ¿Quién dio un premio ejecutivo del año a Luis Justi? Una institución por allá en Londres, no aquí, es por allá que le dieron un premio, y eso sí lo entiendo yo. Además, ¿dónde termina Luis Justi cuando sale de presidente de PDVSA? ¿Un hombre orgulloso de haber sido presidente de PDVSA? No, director externo de Shell, que es un puesto, usted sabe, que se le paga por reunión, ¿no? Entonces, toda esa propaganda de la PDVSA eficiente, todo esto, no concuerda con los hechos. Esta PDVSA está colapsando. Ahora, en cambio, se hablaba... Por ejemplo, lo que ha dicho Ramos Ayub es que van a tener que traerse en maletines el dinero que pague alguien por nuestro petróleo, porque vamos a estar prácticamente, digamos, en la clandestinidad económica. ¿Qué se hace? O sea, uno escucha una declaración de esto y uno puede decir, cerrada la oposición, yo creo que no llega a tanto, es subcultura, yo no sé de dónde sale esto, ¿sí? O sea que esta posición contra Venezuela, ¿con eso piensa ganar votos o qué? Por eso, el colapso de la ley Copey, ¿qué fue? Que dejaron de tener la política nacional.
no hablamos nacionalista, para no exagerar, nacional. La política petrolera, la apertura es una política antinacional, no antinacionalista, antinacional para empezar. Y yo no veo cómo se gobierna un país petrolero y no tiene una política petrolera nacional. Entonces, él se hace eco de esto, se mueven los prejuicios, que se informe un poquito antes de hablar pistoladas. Teodoro Petkov habló en el canal Globovisión sobre este tema. Escuchemos parte de sus declaraciones. Claro, Exxon no es una organización filantrópica, Exxon no es una compañía de hermanitas a la caridad. Exxon es lo que Chávez dice que es, ¿no es verdad? Exxon es la heredera de la Standard Oil. Exxon es una compañía cuya fama en otros tiempos era bastante siniestra, pues, ¿no? Cuya práctica era... Exactamente, ¿cuántos gobiernos no contribuyeron a tumbar? Bueno, pero efectivamente, como Chávez tuvo los riñones de decir, en el caso de Cararabo, que los culpables éramos nosotros porque estábamos incursionando en Colombia y que guerra es guerra, pues ahora debió saber que Exxon iba a reaccionar como lo que es. Le iba a decir, guerra es guerra, señor, ¿no? Y entonces iba a hacer y iba a reaccionar como en efecto reaccionó. Ni siquiera conversó con el gobierno, llevó la cosa a la Comisión de Arbitraje y ahora tira esta medida cautelar. ¿Qué dice Bernard Momero? Bueno, obviamente hay una diferencia de calidad entre Teodoro Petkov y Ramos Ayub, ¿no? Que Exxon no conversó con el gobierno no es cierto. Él dijo, en vez de conversar con el gobierno fue al arbitraje. No, la Exxon conversó. Discutimos en serio y de hecho yo diría que la Exxon hizo cierto esfuerzo de llegar a un acuerdo con nosotros, pero quería negociar puntos de soberanía y dijimos que no. Entonces llegamos a esto. Y luego yo creo que también la Exxon, usted sabe, las empresas también tienen sus discusiones internas. Tomó su tiempo a definir y finalmente se decidió por la vía más agresiva posible, ¿no? Pero no es cierto que no hablamos con Exxon, ni que Exxon no hablara con nosotros. No es cierto. Ahora, ¿por qué Exxon no llega a este acuerdo y el resto de las empresas sí? ¿Se parece el caso de Exxon al de Conoco? No, para quedarnos con Exxon. Usted tiene que ver que Exxon tiene un problema muy sencillo. Que si aquí concede ciertos puntos, entonces viene en Kazajstán y le preguntan por qué no me concede lo mismo aquí. Luego viene en Angola y dicen, y a mí no. Y luego en Nigeria, ¿y por qué yo sigo cobrando 1%? ¿Sí? Es decir... O sea que lo que acepte Exxon aquí en Venezuela repercutirá en sus negocios internacionales, en otros países. El problema de las grandes compañías petroleras muchas veces es que ellos tienen negocio en mucha parte del mundo aguas arriba. Entonces, si en Nigeria y ha habido repercusión, o en Angola y ha habido repercusión, o en Kazajstán y ha habido consecuencias, llega la noticia que en Venezuela hicieron esto, aquello, y las compañías después de refunfuñar lo aceptaron. Entonces, ¿y aquí qué me pasó a mí? O sea, que mientras más grande la compañía, más repercusión tiene lo que ella puede hacer. Más difícil es, en cierta manera. Una empresa pequeña tiene de pronto menos problemas más grande, menos repercusión. Pero tampoco, Total también es muy grande, Shell también es muy grande, BP también es muy grande, y lo aceptaron. Pero, digamos, la Shell tomó la decisión, yo no voy a conceder esto, y aunque yo pierda, o sea, en el juicio que tenemos con ellos, nosotros no vamos a perder, estoy absolutamente seguro. Le vamos a pagar la indemnización que de todas maneras le debemos, y punto. Pero trata de atemorizar los gobiernos. Quien se mete conmigo, más vale que esté preparado. Y esta campaña publicitaria, un gobierno de la Cuarta República no lo hubiera aguantado 24 horas. El gobierno de Chávez lo aguanta 24 meses, 240 meses, tanto que usted quiere. O sea, aquí la cosa cambió, ¿no? Entonces, Exxon quiere hacerse respetar y atemorizar a la gente y mantener los mismos negocios que ha montado aquí, que le pusimos fin en otros países. Humberto Calderón Berti fue ministro de Energía y Minas en tiempos de Luis Herrera Campins y luego fue canciller cuando Carlos Andrés Pérez, después del golpe del año 92. Veamos qué declaró a la emisora Unión Radio. El problema que está planteado en Venezuela es que hay una absoluta carencia de seguridad jurídica. El gobierno respeta los contratos que se firman, cambia las reglas del juego cada vez que le viene en gana, y eso trae como consecuencia pues una reacción natural de la gente que ha invertido dinero en Venezuela. Cuando se presentó el problema de la faja, que fue básicamente el cambio sustancial de los términos contractuales con ExxonMobil y con otras empresas, pues muchos dijimos, yo lo recuerdo haberlo dicho, que eso iba a traer como consecuencia una eventual demanda contra Venezuela. Pero en Venezuela aparentemente la gente piensa que el centro del universo es el país y que no hay tribunales internacionales, que no hay instancias internacionales en las cuales se pueda acudir para defensa de los intereses de los inversionistas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos momentos? Bueno.
Bueno, no vimos, por supuesto, las declaraciones, las escuchamos. Las declaraciones no se ven, sino que se escuchan. Una corrección. ¿Qué dice Bernard Momer sobre esta afirmación? Bueno, esto es un caso más grave porque Humberto Calderón Berti fue ministro de hidrocarburos y por 2 meses o algo así fue presidente de PDVSA, ¿no? Entonces, uno reclamaría que él se informe un poquito antes de hablar. No lo tengo que exigir a cualquiera, pero a él sí, ¿no? Él ha sido, digamos, él mismo se considera experto. Obviamente no tiene idea de lo que hicimos, ni se molestó a informar. Y lo que hicimos es público. De todo lo que hicimos lo informamos a la Asamblea Nacional. Escribimos informes a la Asamblea Nacional. Hubo una comisión especial que investigaba la apertura y que escribió un informe muy bueno, de 50, 60 páginas, etc. O sea que nosotros en estos contratos presentamos nuestro argumento, hubo conversación extensísima, pero punto por punto, de los contratos cláusula por cláusula. O sea que simplemente anulamos y respetamos un contrato, eso no fue el caso. Nosotros explicamos muy bien lo que aquí es inaceptable y lo que sí aceptamos. O sea, no dijimos, usted no tiene ningún derecho. No, pero en materia de soberanía, esto es inaceptable, esto es inaceptable. En materia económica, esto tiene que ajustarse, eso tiene que ajustarse. No que él nos presenta ahí como el gobierno nacional ha hecho una política arbitraria, etcétera, que hace declaraciones que la Exxon va a recoger en el juicio. Esas declaraciones van a estar como testimonio que un experto como Humberto Calderón Berti opina que el gobierno actúa arbitrariamente. Da dolor y le da idea del tamaño del colapso de la Cuarta República. Esto es gente que perdió de vista su país. Eso es gente que perdió de vista la nación. Bueno, ya para finalizar, tenemos muchas llamadas de las usuarias y usuarios venezolanos de televisión, pero este titular un poco confuso que presenta el diario El Universal hoy, un periódico que por cierto tiene mucha vinculación con el tema petrolero. Ellos fueron ardorosos defensores de la apertura petrolera en su momento. Canadá y Brasil sustituirán petróleo venezolano. Cualquiera le suena como raro porque Canadá y Brasil producen petróleo. Entonces pudiera alguien pensar que es que van a dejar de comprar petróleo de Venezuela. Ellos son productores de petróleo y lo que sugiere esta nota es que esa producción en Canadá y en Brasil, recordemos que en Brasil hubo un hallazgo de unas gigantescas reservas petroleras, van a sustituir el petróleo venezolano. ¿Y a quién se lo van a sustituir? Pues al mercado norteamericano. Pues el presidente Chávez ha advertido que de continuar esta guerra económica se suspenderían los envíos de petróleo a los Estados Unidos. De alguna manera el periódico lo que está diciendo es, no importa porque ese petróleo que hoy vende Venezuela a los Estados Unidos pueden llevarlo desde Canadá y Brasil. ¿Usted imagina, Momer, ese escenario factible, cercano, lejano, el de un recrudecimiento de esa confrontación hasta el punto de que no haya más petróleo en los Estados Unidos? Cuando yo llegué a Venezuela en 1970, la prensa estaba llena del descubrimiento de Alaska. Y por el descubrimiento de Alaska y la producción de Alaska, el petróleo venezolano ya no tenía mercado. Alaska llegó a producir 1,5 millones de barriles y todo lo que pasó desde 1970, la producción estadounidense ha ido cayendo y sigue cayendo. Y Alaska frenó la caída. Si lo hablamos hoy en día, Brasil ha hecho un gran descubrimiento, pero Brasil es un gran país consumidor. Todo lo que hace ese descubrimiento, garantizar que se realice un sueño de Brasil, tener cierta independencia energética. Eso es todo. Brasil nunca va a ser un país exportador de significación. Demasiado grande el país, demasiado desarrollado el país, su economía, etc. Canadá está produciendo en las arenas bituminosas de Athabasca, ahí sí hay bitumen. Y está produciendo y también va a frenar la caída de América del Norte. Pero si el petróleo venezolano sería sustituible, bueno, sería sustituible, no lo es. El petróleo es escaso. Y como le dije, podemos hablar de muchos puntos de vista. Pero, por ejemplo, no importa los precios, la producción estadounidense está cayendo desde 1970. Es decir, desde hace 38 años. Y sigue cayendo. En total, más o menos 2/3 de los países que producen petróleo en el mundo hoy producen menos de hace 30 años. ¿Sí? Porque el petróleo se está agotando. ¿Y el consumo está aumentando? Y el consumo sigue aumentando, ¿no? Obviamente. Con el crecimiento de China y la India. La escasez de petróleo no es un chiste, no es una especulación, y el desarrollo de la tecnología ha logrado frenar esta caída. Pero es exactamente lo que ha logrado. Y todavía un par de provincias nuevas, pero ¿cuáles son? Kazajstán, Angola, un poco África,
Ahí hay producción en aumento, Brasil, etcétera. Pero es todo lo que hay. Y eso no compensa la caída del Mar del Norte, por ejemplo. Una de las 9 provincias de los 70 fue el Mar del Norte. El Mar del Norte desde 2003 está cayendo. Usted dice entonces que es errada esta visión en la que los productores aparecemos como compitiendo por lograr quien nos compre nuestro petróleo. Es al revés. Obviamente. Es un bien escaso. ¿Qué se hace? Es como quien produzca leche en este momento. Más o menos. No, porque a la leche la llaman, en los mercados internacionales la llaman el petróleo blanco. Bueno, será. Por lo escaso que se ha vuelto. Y las perspectivas son muy claras. No habrá grandes descubrimientos que van a permitir de revertir esa tendencia. Y la importancia de las reservas petroleras de Venezuela están harto conocidos. Ni modo que no estemos en el mapa y ni modo que no haya compradores de petróleo venezolano. ¿Usted diría que esta acción de la ExxonMobil es de la ExxonMobil como una empresa transnacional o detrás está el gobierno norteamericano, eso que el presidente Chávez llama el imperio? Yo no sé si usted sabe el riesgo que corre preguntándome esto, porque la respuesta no es sencilla, ¿no? Efectivamente, cuando uno estudia la política de apertura, hay que diferenciar dos cosas. Hay una política de los países consumidores y una política de las empresas. Las empresas están interesadas en sus ganancias, no necesariamente si se paga regalía o no regalía. A ellos les interesa al final si yo gano bien o no. Si pago regalía o impuesto a ganancia excesiva, me da igual. Los países consumidores están interesados en petróleo barato, que es otra cosa. Puede haber intereses contrapuestos entre el país y la empresa transnacional. Entonces hay empresas que implementaron política de países consumidores. Eliminar la regalía fue una política de los países consumidores y no de las empresas, ¿no? Ahora, Exxon fue una punta de lanza de los países consumidores y una punta de lanza de Venezuela con Cristóbal Colón. Ahora bien, quisiera aclarar un punto. Eso lo hablamos también con las compañías. Nosotros, no, usted aquí está bienvenido como compañía productora de petróleo, pero usted tiene que abstenerse de promover política de los países consumidores en este país. Eso no es su trabajo. Usted está bienvenido como inversionista, productor. Y al revés, tampoco pedimos a la Shell o a la BP o a la Chevron, la compañía norteamericana, que defienda nuestros intereses allá. No, eso lo hacemos nosotros mismos. Usted se dedica a su negocio como compañía tecnológica, como compañía de management, etcétera, como compañía que nos puede ayudar a producir petróleo. Pero no se mete en la política petrolera de los países consumidores, de los países productores. Eso es nuestro problema. Vamos a leer rápidamente las llamadas de las usuarias y usuarios. No me dijo si usted ve como factible o no que Venezuela deje de venderle petróleo a los Estados Unidos. Factible siempre es. Ahora tiene un costo porque hay una estructura de refinación ajustado hacia las corrientes nacionales, ¿no? O sea, pero usted ve como es un escenario cercano, lejano, probable, improbable. No lo quiero opinar sobre este punto, pero digamos, siempre va a crear desajustes económicos, pero factible, sí, es posible. Nadie lo desea. No, y nos costaría dinero a nosotros, costaría dinero al otro lado, o sea, es una situación, porque la red, por ejemplo, la red de refinación de Inglaterra está hecha para el petróleo importado, no para el petróleo inglés, pues históricamente importaban. Entonces, el flujo de petróleo a veces es bastante extraño y hay refinerías en Estados Unidos que están especializadas en petróleo venezolano. Y si no hay petróleo venezolano, eso causa un costo, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, Carlos Serrano, de Fila de Mariche, quisiera saber si a los diputados senadores que permitieron esa forma de negociación con la ExxonMobil no se les puede también congelar sus bienes. Armando Mendoza de las Mercedes, si la coca es droga, la Coca-Cola también. Flores Aquel, desde Alto Prado, el imperialismo no volverá al juego del pasado. La apertura petrolera fue ejecutada por la guillotina del presidente Hugo Chávez y por los líderes revolucionarios de la talla de Francisco Mieres. Por cierto, saludo a Francisco Mieres, que está confrontando problemas de salud. Sí. Niso. Mejores deseos. Dice Niso, él es un caricaturista y poeta, dice, justificando la invasión bajo cualquier excusa, atacan buscando petróleo con desesperación a precio de gallina flaca. Nargenis Yegües, desde Coche, soy TC un hidrocarburo y me gustaría meter mis papeles en el ministerio, le dejas un teléfono. Mauro desde Katia, al venezolano nos enseñaron a defender a los Estados Unidos, pero la realidad es que los Estados Unidos dependen de nosotros por nuestro petróleo. Por primera vez en Venezuela tenemos oposición a la oligarquía, a la jerarquía eclesiástica y al imperio. Roberto Bastardo, muchos años después tendremos otra batalla de la victoria. Se trata de la Escuela de Formación Revolucionaria para dar respuesta a las agresiones del norte. José Antonio Márquez, de Anzuategui, Puerto La Cruz, hagámosle un boicot comercial a los productos del ExxonMobil. Ellos ya no están en el mercado interno, ¿no? del lubricantes. Ellos tenían aquí estaciones de servicio. Exxon no, que yo sepa. La móvil sí, todavía se ven algunos estandartes de ellos, ¿no?
Bueno, con esto tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor. No hablamos del tema de la urimulsión, que también es bastante polémico. Un viejo hobby mío. ¿Ah? Una vieja afición mía, pero ya pasó. Ya no se está produciendo urimulsión en Venezuela. Desde el 31 de diciembre del 2006 no se vuelve a producir ni una tonelada de urimulsión. Ni se va a volver a producir. Ni siquiera para los chinos que tenían... No, eso se canceló. Y la empresa se convirtió en migró finalmente. Ahora la nueva empresa se llama Petrolera Sinoven. Tenemos 60%, CNPC tiene 40% y producen mezclas que exportamos. ¿Y sigue siendo eso más negocio que el que no hay comparación, no hay comparación. La urimulsión implicaba un descuento de decenas de dólares por barril. Perfecto. Gracias, Momer. Otro día continuamos esta conversación. Éxito. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero no se retiren, que hoy es Día de la Juventud y no podía pasar esto por debajo de la mesa. Ya venimos con ese tema. Estamos impulsando la soberanía tecnológica para que los venezolanos tengan cada vez más canales de acceso al conocimiento y a la educación en todos los espacios y en todos los momentos. Con una inversión superior a los 20 millones de bolívares fuertes, el gobierno revolucionario de Anzoátegui inauguró nuevas obras en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona, como la edificación del Salón Simón Bolívar, la segunda vía de acceso Passway y la calle de rodaje, que incidirán positivamente en la llegada y salida de 40 vuelos diarios, entre ellos 4 internacionales, garantizando el confort y seguridad de los pasajeros. Tarek, el gobernador que más ha hecho por Anzoátegui. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Tú, que produces para alimentar a nuestro pueblo, cada vez tienes más oportunidades de acceder a tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación, riego, vialidad y transporte para producir alimentos en beneficio de todos. La alimentación es un derecho humano, no un negocio. Gobierno bolivariano. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Las asambleas de ciudadanas y ciudadanos de la comunidad determinan mediante decisiones democráticas los elementos de diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas que influyen sobre la cotidianidad y la calidad de vida de quienes integran la comunidad. Que viva la juventud. Hoy es 12 de febrero, es Día de la Juventud. Se cumplen 194 años de aquel 12 de febrero de 1814, Día de la Batalla de la Victoria. Un grupo de jóvenes del estado de Aragua batallaron junto con el general José Félix Rivas, dieron allá sus vidas. Son famosas las
reseñas de los seminaristas que se unieron a los soldados para defender a la patria en aquella fecha, hace ya 194 años. Hace mucho tiempo se celebra el día de hoy como Día de la Juventud y hoy vamos a darle la bienvenida a una joven. Ella es María Rosa Jiménez, le corresponde presidir el Instituto Nacional de la Juventud, organismo que ha preparado algunas actividades para conmemorar esta fecha. Bienvenida, buenos días y feliz Día de la Juventud. Gracias, igualmente, ¿no? Dicen que la juventud no es un problema de edad, sino un problema de espíritu. Así es un problema. Pero tú tienes edad y tienes espíritu. Claro, sí. Lógico. Hay unos cuantos aquí que tienen es nada más el espíritu. Vamos a felicitar a uno de ellos que es joven de espíritu también, Raimundo Fuentes, está cumpliendo años, camarógrafo, ¿dónde anda? ¿Se perdió? Está en prensa. Felicitaciones también a Coromoto, por allá por Yaracuy, a la esposa de José Gregorio Piña, y a Gilmar Covarrubia, una chama criminóloga que estará mañana aquí del Ministerio de Interior y Justicia. ¿Qué actividades hay para hoy? Bueno, hoy efectivamente, como tradicionalmente se viene haciendo en La Victoria, la juventud se está concentrando para hacer los actos protocolares, pero también las actividades políticas y las actividades culturales que se vienen desarrollando desde el día de ayer, actividades deportivas donde se han visto diferentes expresiones de diferentes partes del país, y hoy se va a estar desarrollando lo que es la condecoración José Félix Rivas a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, donde vamos a estar entregándole esta orden a diferentes jóvenes. Hubo todo un desarrollo de postulaciones por los consejos comunales, por organizaciones sociales y por diferentes colectivos para que jóvenes destacados que le han aportado al desarrollo de la nación desde el estudio, desde el deporte, desde la investigación, desde la ciencia, puedan ser reconocidos como merecedores de la Orden José Félix Rivas, y eso lo vamos a estar desarrollando allá en La Victoria, vamos a estar todo el día allá. Pero es importante, Ernesto, hablar de lo que significa esta fecha para nosotros. En estos días discutíamos y hablábamos de que a inicios del siglo XXI, donde Venezuela es escenario de una batalla social, donde Venezuela es escenario de todo un contexto histórico que por supuesto se levanta como bandera en el continente latinoamericano y también en el mundo, la juventud tiene un papel protagónico. O sea, no enmarcar solo el Día de la Juventud en lo que efectivamente desde el punto histórico reconocemos nosotros como la gesta que se desarrolló en La Victoria, donde estudiantes y seminaristas jóvenes participaron, sino también enmarcarlo en el día a día y en la posibilidad que tenemos nosotros de ser protagonistas de un proceso de transformación, protagonistas de la construcción de una nueva realidad, de la transformación de un sistema social, y que bueno, ya lo veíamos en el SEC anterior, cómo efectivamente se trata de una batalla antiimperialista, de una batalla por la liberación de la patria, y los jóvenes desde nuestras posturas, desde el momento histórico al que se nos convoca, precisamente por el papel que juega la revolución bolivariana en el escenario internacional y también en el nacional, tenemos que asumir nuestra bandera como lo hemos venido haciendo en estos 9 años de revolución, pero también en este momento donde el comandante nos ha llamado a un proceso de revisión, de rectificación y de reimpulso. Creo que es lo más importante y lo más significativo de este día, que podamos reconocer que la juventud es la única fuerza capaz de transformar o de dar las grandes transformaciones que han soñado nuestros pueblos, que históricamente se han reflejado en las diferentes gestas emancipadoras, pero que ahorita es el momento, como se lo decía José Félix Rivas, su fuerza. O sea, es el día, hoy es el día de concretar nuestro sueño, hoy es el día de vencer, y efectivamente hoy, no por las 24 horas del 12 de febrero, sino hoy por el momento histórico que estamos viviendo, es el momento de que la juventud venezolana siga asumiendo esa batalla antiimperialista, esa bandera, y sigamos concretando junto al pueblo los sueños de liberación. Por cierto que el general José Félix Rivas era tío del Libertador. Sí, así es. Muere de manera trágica, ¿no? Incluso le cortan la cabeza y la fríen en aceite, le exhiben luego como escarmiento para los patriotas, escarmiento que por fortuna no funcionó, y luego se reivindicó su sacrificio con la coronación de la empresa independentista. Pero la juventud hoy, hablar de la juventud es como hablar de muchas cosas al mismo tiempo, sí, ¿no? Porque además Venezuela es un país joven. Hay países donde más bien hay preocupación porque la tasa de nacimientos indica un envejecimiento, la gente se está quedando vieja, no nacen muchachos, casi no paren las mujeres, en muchos lugares del mundo es así, particularmente en los países desarrollados, en Europa. En cambio aquí hay juventud a montón. Y es como el país, pues es una cosa heterogénea, variada.
Hay jóvenes que les importa mucho lo que ocurre en su país, hay jóvenes que les importa mucho es lo que pueden hacer en la noche en una discoteca, hay Claro. jóvenes que lo que quieren hacer es buscar la manera de emigrar, para irse para otro lado, porque no se sienten identificados con Venezuela, hay jóvenes que de pronto no tienen el acceso al estudio, al trabajo, hay multiplicidad de cosas, ¿no? Y ustedes tú presides un Instituto Nacional de la Juventud, que es prácticamente hablar de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, hablar de la juventud en estos tiempos, por lo que comentaba anteriormente, es hablar de la posibilidad de que toda una fuerza, por sus características biopsicosociales, por eso era que te decía que el problema de la juventud no es un problema etario, es decir, no es un problema solo de la edad, sino es un problema de un conjunto de características que nos identifican como sector o como categoría social, que es precisamente ese desprendimiento que tenemos con los modelos, ese desprendimiento que tenemos del pasado y que no nos ata nada a ellos, sino más bien nos ata un compromiso con el futuro, un compromiso con la construcción de una nueva sociedad, ¿no? Esa posibilidad de que la juventud, esa característica de que la juventud es rebelde, de que la juventud es solidaria, de que la juventud es desprendida, nos indica a nosotros precisamente el papel que puede jugar la juventud venezolana en sus diferentes sectores. No estamos hablando solo de la juventud militante. Mucha gente, y desde el Instituto Nacional de la Juventud, hemos tenido la experiencia de reflexionar un poco, y más en este momento en el que el comandante nos ha mandado precisamente a dar ese proceso de revisión y reimpulsar nuevas políticas, de cuál debe ser nuestra actitud con respecto a la juventud, qué hacer en estos momentos, ¿no? Y mucha gente dice que lo que hay que hacer es transformar a la juventud. Yo creo que no se trata de eso, se trata de que la juventud tiene que transformar a la sociedad, porque la juventud es producto de todo un contexto social, es esa realidad social, por eso es que se dice que la juventud de los 60 no es igual a la juventud de los 90, las condiciones históricas son totalmente distintas. ¿Y la juventud del 2000? Y la juventud del 2000 no es igual a la juventud del 90, estamos marcados por diferentes procesos sociales, por diferentes procesos Fíjate, perdón, ahora me ha económicos. hecho pensar en lo siguiente. Se hablaba de la juventud de los 60, de la de los 70, de lo de los 90, y ya se puede hablar de la juventud de la primera década del 2000. Sí. Ya estamos terminando esa primera década del 2000. Vamos a la segunda década del 2000, ¿no? Sí. O sea, la juventud que es joven del 2000, que es joven no, que pueda, digamos, simbolizarse del 2000 al 2010, será una cosa seguramente distinta a la que habrá del 2010 al 2020, por hacer una separación. Claro, por lo cada 10 años. por lo que estamos comentando, por el contexto histórico que se está viviendo, ¿no? La juventud de ahorita tiene la posibilidad, la revolución bolivariana, el proceso de transformación nos ha dado la oportunidad de participar en descubrir instrumentos, métodos para transformar la realidad que nosotros vivimos. ¿De qué forma creemos que lo debemos hacer? Y siendo esa la principal tarea que tenemos nosotros, que tiene el Estado, que tienen las organizaciones sociales, que tienen las organizaciones políticas, es de involucrar masivamente y activamente a la juventud en un proceso de transformación. ¿Desde dónde? Desde los diferentes espacios donde ella se expresa. O sea, no hay que ver al sector juvenil como un elemento meramente neutral o como un elemento que se expresa desde una sola posición. La juventud tiene la posibilidad de expresarse en los diferentes ámbitos donde tiene sus potencialidades. Estamos hablando de la cultura, estamos hablando del deporte, estamos hablando de la investigación, estamos hablando de los jóvenes campesinos, de los jóvenes estudiantes que efectivamente el año pasado fueron protagonistas de todo un escenario de definiciones dentro de la realidad nacional y que siguen siendo hoy uno de los sectores dentro de la juventud con un papel protagónico y con un papel importante para seguir impulsando el proceso de transformación que estamos viviendo. Oye, una corrección, yo felicité a la señora Coromoto en Yaracuy y dije que era la esposa de José Gregorio Piña y no se ponga brava ni la esposa de José Gregorio, la compañera de José Gregorio que vive en Caracas y que tampoco se ponga bravo Freddy Piña, que es el esposo de Coromoto. Saluda a todos. Ilenia Medina nos está recordando que para este miércoles hay una actividad convocada por el PPT para protestar frente a la Embajada Británica por la decisión de un tribunal de ese país a propósito de PDVSA, esta medida tan publicitada en los últimos días. También nos envía mensaje Eduardo Samán y nos refiere que el decano de la Facultad de Farmacia, cuyas declaraciones aparecen en las últimas noticias, calificando a la hoja de coca como una droga, es Orlando Vizcarrondo y primo de Miguel Enrique Otero, lo dice Eduardo Samán. La hoja de coca no es más droga que el té o el café, lo dice José Gregorio Piña.
Sobre este tema, la juventud tiene una palabra, ¿no? Porque la droga es uno de los peores, digamos, enemigos que tiene la juventud en este momento. Muchos jóvenes están, digamos, en brazos de esa y es importante decir que la hoja de coca ha sido lo que le explicaba el comandante en estos días cuando estaba Evo Morales aquí, creo que fue en la cumbre de los presidentes del ALBA, ¿no? Las propiedades que tiene la hoja de coca. Ahora, lo que es dañino y lo que efectivamente en lo que estamos en contra es el uso que hace el imperialismo de todo lo que es la coca y la transforma precisamente para insertarla en un sector tan importante como es la juventud e ir quitándole su identidad, e ir quitándole también su posibilidad de participar en un proceso de construcción de una sociedad. Eso también lo hemos visto en lo que referíamos ahorita, en la década de los 60, de los 80, es decir, cómo el imperialismo a través de la utilización de las diferentes expresiones de las drogas empezó a desestabilizar o empezó a infiltrar a colectivos organizados, a grupos organizados, movimientos juveniles organizados para no darle la posibilidad a los hippies, para no darle la posibilidad de participar en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que asumir una postura bastante beligerante con respecto a este tema y más importante también ahorita con el escenario político que está viviendo la Revolución Bolivariana y lo que decía el comandante Chávez, la guerra económica que estamos viviendo. Creemos que la juventud, y hoy lo vamos a hacer a las 2 de la tarde después del desfile militar, ahí en La Victoria, más de 2.000 jóvenes, esperamos una concentración de 6.000, hasta ahorita me informaban que ya hay 2.000 concentrados, vamos a manifestar nuestra postura en el momento que está viviendo la revolución y por supuesto nuestra postura antiimperialista, que es la referencia del 12 de febrero, o sea, la actitud de estos jóvenes estudiantes, de los jóvenes seminaristas, fue precisamente una postura antiimperialista en aquel tiempo contra el sistema español, contra el gobierno español, contra el sistema dominante de 1814 y hoy día contra el imperialismo norteamericano. Bueno, te agradezco mucho, María Rosa Jiménez, a través de ti, a todos los jóvenes, a todo el Instituto de la Juventud, nuestra palabra de felicitación. A todos, ¿no? Así es. Tenemos nuestras canitas, pero todavía somos jóvenes, ¿verdad, señor Hugo? ¿Ah? ¿Usted es joven todavía o no? Ah, bueno, mosca. Que viva la juventud. Que viva la juventud. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los que son jóvenes de edad y de espíritu, nuestro abrazo y felicitación. Y a aquellos que no lo sean, pues siéntanse jóvenes, que la juventud es un estado de ánimo. Los esperamos mañana a las 6:30 en una nueva emisión de En Confianza con el magnífico equipo de Venezolana de Televisión y este engripado servidor, Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenos días.